Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia también. Un gusto retomar el contacto. Bueno, un poquito planteaba ese escenario, ese contexto, ¿no? De oportunidades de la provincia de Neuquén, pero bueno, esa necesidad de dar respuestas urgentes también. Tuvieron esta semana y vi un poco del debate allí en comisiones con los fundamentos respecto bueno, de esta necesidad de declarar la emergencia carcelaria. Contanos un poco de ese escenario, Francisco, por favor. Bueno, nosotros básicamente heredamos una situación muy compleja en materia carcelaria. Eh, ¿Te molesto si me pueden bajar un poquito el retorno? Dale. Tengo un eco que Ahí estamos tratando. molesta un poquito. Vamos a ver Ahí si lo pueden bajar. está. Bien, te decía, Fernando, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista carcelario, con dos situaciones distintas, pero que obviamente tienen relación. En Ujú. primer lugar, en relación a las condiciones actuales de detención de las personas privadas de la libertad alojadas en nuestra provincia, con unas condiciones deplorables que implican hacinamiento, falta de medidas de seguridad, falta de desarrollo de toda la cuestión educativa, laboral, edilicia ni hablar. También en las fuerzas de seguridad que no tienen los equipamientos adecuados, y la segunda situación, digamos, es la sobrepoblación que hay, tanto en unidades de detención como en comisarías, cosa que está prohibida por tratados internacionales. Claro. En este contexto, desde el año 2022, tenemos en nuestra provincia un habeas corpus colectivo iniciado por los defensores de ejecución penal del Ministerio Público de la Defensa, donde, entre otras cosas, vienen solicitando la declaración de emergencia al Poder Ejecutivo y una serie de medidas ordenadas por la jueza de ejecución penal, puntualmente relativas a la primera circunscripción judicial, que es la confluencia, ¿no? Ujú. Respecto de una toma de decisiones inmediatas en materia de infraestructura, sistemas de incendios que no funcionan, sistemas también de alarmas que no funcionan, presos condenados cumpliendo condena en comisarías, cosa que también está prohibida por pactos internacionales. Ujú. Hubo informes del Comité Nacional contra la Tortura, informes de la Comisión Provincial contra la Tortura, y bueno, en esta situación el gobernador, obviamente con un trabajo muy importante del ministro de Justicia, del ministro de Infraestructura, el ministro de Economía, envió un proyecto de declaración de emergencia en materia carcelaria, un poco siguiendo el esquema que en su momento conversamos con vos en materia sanitaria, Ujú. eh, para poder hacer frente a una cantidad de decisiones y de respuestas que hay que dar al sistema para ir resolviendo situaciones a corto, mediano y a largo plazo. Y un poco parte de eso contó el ministro hoy, que vino a propuesta de los distintos bloques de diputados y diputadas a brindar una reunión informal con los fundamentos y con una extensa explicación de la situación actual, donde se mostraron incluso mapas y esquemas de infraestructura inmediatos para poder ampliar la capacidad y también para mejorar las condiciones actuales, ¿no? Claro, claro. Pensaba mientras comentabas todo esto, Neuquén construyó una cárcel ahí en Cenillosa, no recuerdo muy bien en qué terminó todo ese proyecto, sé que hay cierto tipo de personas que están cumpliendo un determinado tipo de condenas. ¿Qué le pasó a la provincia? Digo que en esos 20, 25 años tuvo que recurrir bueno, a este nuevo contexto, Francisco. Es que no se construyó una cárcel en Cenillosa, Ujú. Fernando. Lo que ocurre es que esa cárcel de Cenillosa tenía que ver con un traspaso de la Unidad Federal de Penitenciaria número 9, que es la famosa U9 que funcionaba Claro. en calle Alderete y Entre Ríos, y en virtud de ese traspaso, digamos, y la cesión de tierras, la provincia construyó la cárcel en Cenillosa, pero es para alojar presos federales. Claro. Siempre se pensó que había un convenio Ujú. donde la provincia podía alojar presos en esa alcaidía, digamos,
cosa que nunca se concretó. Entonces, parte de las medidas que está tomando el Ejecutivo y que ya se han hecho diversas reuniones con el Ministerio de Justicia de la Nación, es justamente que uno de los pabellones, que es el pabellón 4, que está libre, que requiere una inversión muy grande porque está desmantelado totalmente, Sí. se puede independizar porque no pueden circular, digamos, ni convivir las distintas fuerzas federales y provinciales, y tampoco las personas privadas de su libertad, federales con provinciales. Eso, de concretarse ese convenio con Nación y de poder hacerse la inversión a partir de la emergencia que espero que declaremos hoy, nos permitiría generar 84 plazas más. De esa forma se descomprimiría parte de las personas que están alojadas en comisarías, Claro. y sobre todo en la unidad de detención número 11, que está totalmente colapsada y con pedidos, órdenes judiciales concretas de disminuir la población. Claro, claro. Estamos hablando con Francisco Lépora, diputado provincial por Avanzar Neuquén. Francisco, datos que hayan a los que hayan accedido vos, los diputados, respecto de esa sobrepoblación, digo, ¿de qué número estamos hablando en general al margen de estas 84 plazas? ¿Cuánta gente más hay alojada en comisarías y en otras dependencias? Necesitamos resolver más de 200 plazas en lo inmediato. Si mal no recuerdo, justamente estoy entrando a la legislatura y no tengo acá el gráfico, pero si mal no recuerdo, eran alrededor de 56 personas en total que están condenadas y alojadas en comisaría. Claro. Parte de esas personas son de los 5 que se fugaron la semana pasada, porque las comisarías no son lugares preparados para alojar a personas condenadas, ¿sí? Entonces se producen todo este tipo de cuestiones relativas a la seguridad, a los peligros de fuga. Entonces, bueno, el impacto es concreto, digamos, ¿no? Claro. Además de las condiciones de detención, que incluso podría generar la responsabilidad internacional de nuestra provincia, porque nuestro país ha suscrito una serie de pactos internacionales que prevén ciertos estándares de cómo se deben alojar las personas privadas de la libertad. Claro, claro. Francisco, esta declaración de emergencia incluye el pedido de autorización de un endeudamiento equivalente a 50 millones de dólares para el financiamiento de esas obras. ¿Ese es el monto que terminaron trasladando al proyecto? Sí, ese es el monto que está previsto en el proyecto, y te hago alguna aclaración no menor, digamos. Dale. En primer lugar, no es el objetivo de la ley ni del gobierno endeudarse. Es decir, la idea es intentar, a partir de la reasignación de partidas, del mejoramiento de recaudaciones, etcétera, poder solventarlo sin necesitar un endeudamiento. ¿Sí? Nuestro gobernador ha dicho en muchas oportunidades que no está de acuerdo con la política de endeudar a la provincia, menos aún cuando estamos hablando de gastos corrientes. En este caso no sería gasto corriente, sería inversión justamente para infraestructura, pero de igual manera no es el objetivo en sí el endeudamiento. Lo que estamos haciendo es prever una situación que vos conocés muy bien, Fernando, que tiene que ver con la incertidumbre actual respecto de cuál va a ser la relación de las provincias con el gobierno nacional. Claro. Entonces, durante esta semana el gobernador, junto con el gobernador Viretilnec, han intimado por carta documento a la Nación respecto de las hidroeléctricas. Se han reunido intendentes de las 2 provincias y otras provincias del país también respecto de los subsidios al transporte. Han anunciado que van a sacar el fondo educativo. Entonces, frente a esa duda, digamos, respecto de cómo va a ser la relación entre la Nación y las provincias, la idea es dejar previsto que en caso de que no se cuenten con los fondos, contar con la posibilidad de endeudarnos a los fines de realizar obras de infraestructura, ¿no? Claro, claro, es una reserva de la autorización, digamos, por ese monto. Exactamente, porque no queremos que nos quede la emergencia en letra muerta, porque si nosotros declaramos hoy la emergencia y la situación con la Nación empeora, nos siguen recortando fondos, no nos coparticipan impuestos, etcétera, etcétera, y nos quedamos sin la posibilidad de que con recursos propios hacer frente a las obras que necesitamos en esta materia,
es una emergencia declarada por la Garedi, digamos, claro. pero no va a tener ningún efecto. Claro. Entonces, frente a eso, establecemos esta posibilidad, que también te aclaro, no es un empréstito público en los términos del 36 inciso 1 de la Ley de Administración Financiera, por eso no requiere ni una sesión especial ni mayoría especiales, simplemente habilita a la toma de deuda pública en base a otros instrumentos también previstos en la ley. Está claro. Sabemos que estás con los tiempos justos, ¿estás por entrar a las 18? ¿Sesionan? A las 18 sesionamos, sí, tenemos algunas reuniones previas porque en los casos de sesiones extraordinarias, como no hay comisión, la Cámara se convierte en comisión. Claro. Y empieza, digamos, a trabajar sobre cada uno de los proyectos. Hemos tenido reuniones durante toda esta semana y algunas previas ahora en el ingreso. Me imagino. ¿Mañana también sesionan en particular? Exactamente. La idea es continuar sesionando en la madrugada del sábado y abordar este y otros proyectos en particular. ¿Están los votos para a priori o se cuentan solamente en la sesión y no se dice nada? No, en general no hemos tenido objeciones por parte del resto de los bloques, sí han habido sugerencias, nos han pedido que el Comité contra la Tortura de la provincia participe, digamos, de algún modo como consultor y demás, claro. Cosa que nos parecía bien, alguna cuestión de que verdaderamente nos había quedado un poco abierto en la ley, la cuestión de para qué se podrían aplicar los fondos del posible endeudamiento, también lo recibimos para que se aplique a infraestructura, insumos y equipamiento. Así que creo que no vamos a tener... Hay un consenso general, Fernando, en que la situación es crítica en serio, digamos, ¿no? Sí, claro. Nadie nos discutió el estado de situación. No, bueno, de hecho, pero ya te saco más tiempo, arrancó la actual gestión, si mal no recuerdo, en ese escenario, bueno, planteando Rolo Figueroa esa situación compleja de las finanzas provinciales, el tema salarial que van a tener que afrontar ahora, y con un tratamiento previo también por una autorización de toma de deuda, ¿no? Si mal no recuerdo, fue parte del final de la gestión anterior, ¿no? Exacto. Exactamente, la composición anterior de la Cámara. Fue en medio de agosto. Exactamente. Donde se hizo una autorización a emitir empréstito público, que no es lo que estamos habilitando acá, es parecido, es una cuestión técnica. Está claro. Y no se cubrió todo el cupo. Creo que la autorización fueron de 150 millones de dólares y la provincia colocó alrededor de 80, no tengo el número ahora, finito, pero es eso, digamos, es una autorización. Y con esto te cierro, el esquema es similar al que, con alguna particularidad por supuesto por la temática, a lo que te decía de la crisis en materia sanitaria, sí. Que nosotros hace un mes y medio más o menos declaramos la emergencia y hoy el ministro Martín Regueiro publicó que ya se habían hecho las compras por 17.000 millones de pesos y se estaban empezando a hacer las distribuciones con distintas postas sanitarias, hospitales y demás, donde empiezan a llegar los insumos y medicamentos que se contrataron en base a la habilitación que hace la legislatura. Es importante entender para mí ese proceso, que todos los poderes, digamos, de alguna forma participan con un objetivo concreto y en este caso, por lo menos en materia sanitaria, se pudo cumplir. Sí, está claro. Y que se abre el juego al debate, ¿no? Lo que nos estamos viendo a nivel nacional. Bueno, nos quedan un montón de temas para seguir hablando con vos, Francisco. Seguro que más adelante te volvemos a llamar. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto conversar con ustedes y será hasta la próxima. Muchas gracias.